Buenos días con todos, jóvenes. Mi nombre es Madami Camarena de la Cruz, soy la profesora del área de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de lenguaje que lleva por título Lenguaje e Introducción a la Teoría Lingüística. Muy bien, entonces vamos a empezar con la teoría. Presten bastante atención ya que las preguntas vienen en torno a la explicación. Muy bien, entonces vamos a empezar. Tenemos breves organizadores que nos está ampliando el panorama, entonces vamos a hacerlo de manera organizada. Vamos a empezar primero en definir qué viene a ser la lingüística. Entonces, definimos la lingüística como una ciencia social que se encarga del estudio de las normas de un idioma. Es la ciencia general de un idioma o una respectiva lengua. Y el objeto de estudio que tiene la lingüística es pues el lenguaje. Entonces, vamos a definir qué viene a ser el lenguaje. El lenguaje viene a ser una facultad exclusivamente humana. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado que nos permite expresar lo que sentimos, lo que pensamos y hace posible la comunicación con los demás. Vamos a ver entonces algunas de las características que tiene el lenguaje. Pues esta es universal, puesto que todos los seres humanos comparten esta inherente aptitud o capacidad. Racional, porque se requiere el uso de la inteligencia para poder expresarnos. El lenguaje presenta dos puntos de articulaciones. Está conformado por morfemas y fonemas. Es innato porque es inherente al ser humano, es decir, nacemos con esta capacidad de aprender o adquirir cualquier lengua natural. Muy bien, entonces vamos a continuar acerca del estudio del lenguaje. Muy bien, entonces teniendo en cuenta qué viene a ser el lenguaje, vamos a ver qué viene a ser la lengua, el habla y sus respectivas características. Y estos vienen a ser los planos del lenguaje. La lengua es un sistema de signos orales y escritos que empleamos en una determinada, se determina o que determina una comunidad o un espacio para poder comunicarnos de manera convencional. Por ejemplo, el español, portugués, inglés, chino, francés, alemán, ruso, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de la lengua? La lengua viene a ser teórica. Teórica porque es el código que utilizamos en el proceso de la comunicación y es un sistema de signos convencionales organizado en base a una serie de reglas acordadas. Casi fija porque el sistema de la lengua permanece estable, por lo menos en el momento presente. Decimos que viene a ser psíquica o mental porque son signos virtuales, la asociación de imágenes con conceptos e imágenes acústicos que tienen su asiento obviamente en nuestro cerebro, en el área de Wernicke. Y social porque es un producto creado por la colectividad y es propiedad compartida por todos los seres humanos. Ahora, ¿qué viene a ser el otro plano del lenguaje? Uno de los planos es la lengua, que hemos mencionado que son 4 características las que posee. Y el habla, que es un fenómeno físico e individual que se realiza en la pronunciación apoyada por los órganos de fonación. Sus características vienen a ser que es práctica, porque obviamente es el momento donde se aplican las reglas, la teoría de la lengua. Entonces, esta práctica viene a ser el uso del código, porque es una acción concreta y se desarrolla en el momento en que un individuo transmite su mensaje a otro. Es variable porque el habla difiere de persona en persona, incluso en la misma persona según la edad, su interés y otras condiciones particulares en un momento dado. Viene a ser psicofísica porque es concreta, porque el acto del habla
implica el conjunto de selecciones que un individuo hace de los elementos del sistema y la activación de los órganos del habla, que le permite la emisión física, oíble de los sonidos articulados. E individual, porque es un acto producido por una sola persona a través de un acto de voluntad. Ahora, vamos a ver las dos áreas que nos permite efectuar esto en el cerebro, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke. En el área de Broca es una sección del cerebro humano que involucra la producción del habla, y el área de Wernicke, su papel fundamental radica en la decodificación auditiva. Muy bien, teniendo en cuenta esas características de los planos del lenguaje, vamos a continuar. Entonces, la lengua como idioma oficial de un país, en nuestro país, el Perú, el quechua y el aymara y el castellano y las lenguas de la selva son lenguas oficiales. Y esto lo establece la ley en la Constitución Política de 1993. Ahora, las variaciones que sufre nuestra lengua viene a ser en un amplio aspecto diatrópico, por ejemplo, viene a ser los dialectos. Es una misma lengua que es hablada de distintas formas por la variación geográfica o regional. Ahora, por ejemplo, en Perú nosotros decimos niño, en Piura le dicen churre, en Ucayali le dicen guambrillo. En Chile, en Argentina le dicen pibe, en México le dicen chavo, en Venezuela le dicen chamo, en España chaval. Entonces podemos ver las diferencias dialectales en base al espacio geográfico. Ahora, las variaciones diafásicas, es decir, el idiolecto, también llamado registro lingüístico, viene a ser la forma de hablar característica de cada persona. Cuando la expresión es por escrito se denomina estilo. Esta variación depende de la edad, sexo y ocupación. Por ejemplo, según la edad, un niño dice, mamá no sabe. Un joven dice, mamá no sé. Según el sexo, un joven dice, estoy delgado. Una señorita dice, estoy regia. Según la ocupación, un médico dice, señora, usted sufre de laringitis aguda, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a continuar con otra variación de la lengua que viene a ser el sociolecto. Y esta es una función diastrática de la lengua. En este caso vamos a hablar sobre los niveles de la lengua. En esta variación de la lengua son debidos a factores socioeconómicos y culturales que se aprecian en diferentes niveles. Tenemos los tres niveles de la lengua, que vienen a ser el superestándar, el estándar y el subestándar. El superestándar está constituido por una lengua literaria. Por ejemplo, ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino papel en el tiempo, sino palabra en el tiempo. Podemos ver es un uso altamente referido a los estudiosos que utilizan los términos adecuados para referirse a elementos de la realidad. Si utilizamos el nivel estándar, es la lengua de nivel intermedio, no rebuscada ni difícil, pero tampoco descuidada. Es una lengua aceptada, ¿no? Entonces podemos ver aquí es una lengua culta, tuvo una aciaga experiencia, las tierras del incanato fueron ubérrimas, es decir, fértiles. Y también podemos encontrar dentro de este grupo la lengua coloquial o familiar. Mami, prepárame leche con café, etcétera, ¿no? Subestándar viene a ser la lengua que tiene una serie de incorrecciones y vulgaridades, la lengua popular y la lengua vulgar. La lengua popular nadie vino a la fiesta o estoy recontra asado. Y la lengua vulgar, germa que se refiere a la mujer y celofán que viene a ser celoso. Entonces de aquí podemos entender ciertas características de la lingüística, de la lengua, del lenguaje, etcétera, las cuales nos van a permitir trabajar las actividades de nuestro texto. No olvidemos también, jóvenes, que la lingüística, que por ser el estudio general de una lengua, pues utiliza ciertas disciplinas lingüísticas en su estudio.
Por ejemplo, la sintaxis, la morfología, la fonética, la fonología, la ortología, la etimología, la lexicología. Vamos a explicar en el desarrollo de las preguntas algunos alcances si es que no quedó demasiado claro. Vamos a empezar con los ejercicios de aplicación. En esta parte lo que nos pide es colocar verdadero y falso según corresponden los enunciados. Primero enunciado nos dice que Saussure es el padre de la lingüística. Esto es una afirmación verdadera. Número 2. El lenguaje es una facultad del hombre, también lo hemos mencionado que sí. Número 3. El habla es individual mientras que la lengua es social. Esto es verdadero. 4. El idioma es el dialecto oficial de un país. Falso. No podemos llamar dialecto al idioma, ¿no? Porque hemos visto que es una variación geográfica. Entonces, y dentro de un mismo contexto. Entonces estaríamos cerrando al mencionarlo de esa manera. 5. Lengua y habla son los dos planos del lenguaje. Hemos visto que sí, son los dos planos. Lengua, la variación social de una lengua se denomina dialecto. La número 6 es verdadera. Variación social geográfica. Número 7. Número 6. La variación social de una lengua se denomina dialecto, verdadero. Número 7. El signo lingüístico no es convencional. Falso. Esto es convencional, ¿no? Signo lingüístico se refiere a las grafías o las letras o las palabras que utilizamos, las expresiones que utilizamos en nuestro idioma. Número 8. El significado es el sonido producido. Falso, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver acá. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. El aymara es una lengua nativa americana, de América, ¿no? Muy bien. Muy bien, continuamos. Número B, marca la clave correcta, nos pide. Saussure es el padre de ¿qué? De la lingüística, hemos dicho. El Perú es un país multilingüe porque hay lenguas. Número 5. Es la variación de una lengua en un espacio geográfico. Volvemos a repetir, esto viene a ser el dialecto. Vamos a ver acá, nos pide que relacionemos las expresiones de la izquierda con los conceptos de la derecha. Entonces vamos a ver acá. La lengua, dice, es un modelo abstracto, por lo que es psicológico. El habla implica pensar y actuar, por eso es psicofísica. Número 3. La lengua es un código compartido por los hablantes, por lo tanto es social. 4. El habla es única en cada persona, es personal, viene a ser individual. Número 5. La lengua no puede desaparecer de un día a otro porque es fija. Número 7. 6. El habla dura lo que dura una acción. Esto viene a ser efímera. Número 8. El habla es distinta de una persona a otra porque es variable. Número 9. La lengua es algo mental, no se ve, por lo tanto es latente. Y 10. El habla es la materialización de la lengua, por lo tanto es patente. Muy bien, continuamos con la siguiente actividad que nos dice indicar si la afirmación es verdadera o falsa. Número 1. La lengua es un código. Verdadero. El habla es el código de un grupo. Falso. El habla es sociofísica. Hemos visto que sí. La lengua es social. Verdadero. 5. El habla es un acto personal. Verdadero. La lengua es un acto momentáneo. Falso. La lengua se realiza en el habla. Verdadero. La lengua subyace en el cerebro. Verdadero. El habla es individual. Verdadero.
¿El dialecto es una variante económica? Falso. Es una variación geográfica, social. Relaciona las ramas de la lingüística con sus respectivos objetos de estudio. Muy bien. La morfología tiene como unidad mínima el morfema. La sintaxis tiene como unidad mínima el sintagma. La fonología tiene como unidad mínima fonema. La fonética tiene como unidad mínima de estudio fono. La ortografía se encarga de la escritura, correcta escritura de un idioma. La semántica tiene que ver con el significado. Con SEMA, que es la unidad mínima de estudio. La ortología viene a ser la correcta pronunciación y la lexicología el repertorio de las palabras. Muy bien, entonces vamos a continuar. Terminamos con estas actividades. Un dialecto es una variación geográfica de la lengua. Número 2. Al mismo fruto se denomina en México aguacate y en Perú palta. ¿Esto se debe a qué? Número 2. Estas palabras corresponden a dialectos distintos. Señala el término más amplio, sería lengua. La suma de modos de hablar de una persona dependiendo del contexto manifiestan su dominio de la lengua en distintos niveles. Esto es correspondiente a los registros lingüísticos que lo hemos explicado. El interlecto viene a ser una intromisión de una lengua en el uso de otra segunda lengua. Muy bien. El castellano y el aymara están en relación de lengua a lengua. Hemos definido también esa parte. 7. El lenguaje humano, según Martinet, presenta dos articulaciones. Una de ellas es morfemas y el otro es fonemas. Por lo tanto, este es B, los fonemas. Número 8. La mínima unidad significativa en la que se descompone la emisión lingüística se denomina, es decir, con significado, vienen a ser los morfemas. Que la lengua sea un sistema de elementos establecidos por acuerdo de la comunidad hablante con fines comunicativos significa que esto viene a ser convencional. Ahora nos pide que subrayemos o identifiquemos los dialectos. Del Manuel su casa me ha prestado. ¿Será? Ya, muy bien, es correcto. Tuya tiene, ¿qué tal bronca en la que se armó anoche? No, mi papá me compró un carro, tampoco. Tuya tiene edad, mijito, pa' buscate tu mujer. Es correcto, entonces la 1 y la 4 son las correspondientes. El trabajo para ustedes viene a ser el de reforzar, que van a trabajar de la actividad del 1 al número 5. Jóvenes, estamos avanzando semana tras semana. Espero que esté quedando claro con las explicaciones. Entonces, hasta aquí las clases de lenguaje.